Ok, entonces vamos a ver qué es el RStudio, cómo ingresar los datos en el RStudio y qué tipos de datos podemos utilizar. Entonces, básicamente, ¿por qué queremos utilizar RStudio? Como ustedes vieron, RStudio es simplemente una extensión de R, la cual es gratuita, a no ser de que creo que tenga fines comerciales, que eso no aplica, entonces RStudio es gratuito. Y es más fácil de usar porque tiene una interfaz gráfica más bonita. Entonces vamos a tener todo lo que queramos en la misma pantalla. Eh, y tiene muchas características, como le nombré Isabela, una de las características que a mí más me gusta es Markdown, porque pueden organizar todo su código en un formato muy chévere. Lo pueden exportar en diferentes formatos como PDF, HTML y otros. Entonces, Markdown básicamente es como la versión elegante de R. Entonces, por eso es que la vamos a utilizar. Entonces, abran RStudio. Si tienen problemas, mano arriba, si lo pudieran abrir el dedito arriba, entonces abran RStudio y cuando lo abran, eh, Fernando lo pudo abrir. Ok. Sí, Entonces, señor. cuando abran RStudio, lo primero que van a tener son tres diferentes pantallas. La grande es la consola. En esta consola es donde se va a imprimir todo lo que ustedes vayan a escribir en su código. Van a tener este Global Environment, que es el workspace de R Studio. Entonces, todas las variables que vayan a asignar van a quedar acá. Con eso ustedes van a tener una idea de qué es lo que está almacenado en su código. Y esta ventana de acá, que es la de la derecha, la, la parte de abajo del lado derecho, ustedes van a ver todas las gráficas que van a imprimir o las ayudas cuando quieran ayuda de R. Entonces, como ustedes ven acá, no les van a aparecer pantallas como en R, como en la versión básica, sino que es más bonito y más fácil. Y ustedes pueden cambiar el color de las pantallas acá si quieren. Eso ya son cuestión de gustos. Entonces, de nuevo, tenemos la consola, los objetos donde se pueden crear aquí y los plots y help van a ir en esta parte. ¿Ok? Entonces, ahora vayan a archivo. Creo que tiene que estar en inglés para todos, porque creo que R no tiene versión en español. Entonces, vayan a File, New File, and Art Script y creen es un nuevo script. Entonces, después de que ustedes hagan eso, les va a abrir una cuarta pestaña. Esta cuarta pestañita de acá es donde ustedes van a escribir su código. Entonces, ustedes van a escribir su código en esta parte, van a escribir su código aquí, van a imprimir todo en la consola. De nuevo, su espacio de trabajo va a ser acá y acá van a imprimir los objetos, las gráficas. Entonces ya todo está más organizado. Cuando vayan a guardar el script, simplemente van a File, Save y el nombre del script que ustedes quieran utilizar. ¿Ok? Entonces, una diferencia, por ejemplo, que tiene RStudio con la base, con el standalone de R, es que ustedes comienzan a escribir, por ejemplo, la función que utilizamos antes de lock y lo pueden hacer ahora en el script, si crearon un nuevo script y ven que ya tenemos una ayuda rápida. Entonces ustedes le dan tab y ya como hay muchas funciones, todas estas son funciones, y por eso yo les decía que hay miles de funciones. eh, Hay muchas que empiezan con las mismas letras, L o G. Entonces él les da una descripción rápida de esa función, qué es lo que hace. Si ustedes quieren hacer regresiones lineales, por ejemplo, una función que ya está implementada en R es LM y lo mismo, si ustedes le dan LM y abren el paréntesis, cuando ustedes abran el paréntesis que van a comenzar a llenar con argumentos su función y le dan tab,
él le va a decir todos los argumentos que ustedes pueden incluir en esa función. Entonces, fórmula, los datos, los subset, todo lo que sea. Y si ustedes no tienen ni idea qué es lo que les está preguntando, entonces saben que esa es la función que quieren, pero no saben cómo utilizarla. Entonces acuérdense que siempre para obtener ayuda es con el signo de pregunta y la función, el nombre de la función que quieren utilizar. ¿Estás grabando? Está grabando. No. Sí. Ok. Entonces, listo. Por ejemplo, si hacemos, acá yo les cambié, le cambié el color a mi RStudio porque me gusta más así, negro y con letras de colores, pero es lo mismo que ustedes tienen. Y si queremos imprimir acá con plot cars, que fue el mismo comando que utilizamos antes, ya ven que en esta pestaña de acá al lado inferior es donde me va a imprimir el plot. Entonces, visualmente es más agradable y es más fácil de trabajar en esta forma. ¿Ok? Entonces, ahora creamos tres variables. Creemos la variable X, Y y Z y asignámosle un valor a cada una de estas variables. ¿Ok? Cuando ustedes hacen esto, cuando asignan estas variables, lo que va a pasar es que todas de estas variables van a ir al ambiente de trabajo, al Global Environment. Entonces, creo que ustedes deben tener este Global Environment acá en la parte de abajo. Yo lo moví, me gusta más acá. Ustedes pueden mover estas pantallas, la consola y todo esto como prefieran. El Global Environment para ustedes deben estar en la parte izquierda inferior. Y lo importante acá es que después de que ustedes asignan estas variables, la van a ver allá. Entonces esto es importante porque son los datos o las variables que ustedes tienen para comenzar a hacer sus análisis. ¿Okay? En el caso de que ustedes quieran remover todo lo que esté en su ambiente de trabajo, lo pueden hacer de dos formas. La forma del código, que es la mejor, es con el código que ya aprendimos de remove, para remover todo, que es remover las listas de ls, o también lo pueden utilizar esta escobita que está acá. Con esta escobita, básicamente ustedes limpian todo lo que está en su ambiente de trabajo, pero pues traten de utilizar el código en lo posible. Bueno, entonces, cuando vayan a cerrar el RStudio, no lo vayan a cerrar, pero solo les queremos decir que cuando vayan a cerrar el RStudio, él le va a preguntar si ustedes quieren guardar su workspace. Y básicamente esto quiere decir que él va a mantener todas las variables que ustedes ya asignaron en el ambiente de R. Esto no es aconsejable porque si ustedes quieren trabajar con otro script en otro proyecto y las variables de pronto tienen nombre en común, es fácil confundirse. Entonces, por eso uno no guarda el workspace en R. Es como, de nuevo, una buena práctica. A no ser, y siempre hay excepciones, la excepción de esto es que esté trabajando con datos que sean muy grandes y se hayan demorado mucho en cargarlos. Entonces, cuando estos datos son muy grandes, sí, pues es preferible guardar ese workspace, pero tienen que tener en mente que si están trabajando en más de dos proyectos al mismo tiempo, puede a veces ser confuso el nombre de las variables con las que están utilizando y a mezclar los dos diferentes análisis que están haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una otra actividad. Y acá queremos que abra un script en RStudio y hagan comentarios. Acuérdense que para hacer los comentarios siempre es con el signo numeral. Y escriban el código para remover el espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces acuérdense que para remover el espacio de trabajo, todo el espacio de trabajo, tienen que remover todas las listas de ls que ls les va a llamar todos los elementos que ustedes tienen. ¿Qué pasó?
¿Listo? Entonces, para crear el nuevo archivo simplemente es file, new file, rscript, el nombre que quieran utilizar y para comentar, generalmente los comentarios empiezan con el nombre, la fecha en la cual ustedes comenzaron a escribir su script, el objetivo por el cual están escribiendo este script eh, y para remover todo, entonces acuérdense siempre que es remove todo lo que está en ls. ¿Ok? Entonces, ya dimos un vistazo de RStudio, ahora cómo vamos a cargar los datos. Entonces, para cargar los datos en RStudio se necesitan básicamente tres pasos. Primero, y esto de pronto era algo relacionado a lo que decía Isabela, queremos guardar los datos en el formato correcto, y eso no lo mencionamos ahorita. Segundo, es decirle a R dónde está el archivo para subirlo. Y el tercero simplemente ya es meterlo en R. ¿Ok? Entonces, para el primer paso y guardarlo en el formato correcto, hay muchos formatos y todo depende de los datos, pero uno de los formatos más aceptados o más comunes para trabajar en R es delimitado por comas en Excel. Entonces, en Excel ustedes ingresan los datos, le dan archivo, guardar como y punto CSV. Estos archivos delimitados con comas son los más aceptados porque la mayoría de interfaces aceptan este tipo de archivos para subirlo, lo reconocen. Entonces, si uno quiere mover los archivos entre diferentes lenguajes, por ejemplo, entre Python, C++ y R, estos archivos por su simpleza de que todas las columnas están separadas por comas, es más fácil que los lean estas interfaces. Entonces, por eso es que se utiliza o es uno de los formatos más comunes. Y eh, Excel también es bastante útil para limpiar los datos. Entonces, los datos no deben tener espacios, no deben tener símbolos, no deben tener celdas en blanco. Mientras menos confuso sea para R, mejor. Entonces, todo esto toma tiempo de organizar los datos. Por ejemplo, este es una muy mala forma de ingresar los datos en R porque tiene una columna que está desocupada, que no necesitamos, tiene una fila que no tiene datos y tiene, acá hay algo también, entonces en esta columna también tenemos información y las columnas que no tienen información deben estar vacías, entonces nos debemos fijar en esto. Y también hay muchos nombres que tienen símbolos raros, tienen paréntesis, tienen signos de interrogación, tienen slash y todo eso no lo necesitamos en un archivo para ingresar o no es lo ideal para ingresarlo en R. Entonces, esta es la mejor forma de hacerlo. Cada una de las columnas tiene una variable, cada una de las filas tiene un ID. Los nombres de las variables no tienen cosas raras, entonces son descriptivas, son fáciles de entender y no tienen ningún símbolo ni espacio para que R los entienda fácilmente. ¿Okay? Listo. Entonces el segundo paso es decirle a R dónde es que están los datos. Entonces, para saber cuál es el folder en el cual estamos actualmente, le damos get working directory y con eso paréntesis, y con eso R nos va a decir en cuál es el directorio que estamos actualmente. ¿Ok? Y cuando queremos cambiarlo, esto es para darnos una idea de dónde estamos, pero cuando queremos cambiarlo porque ya creamos un folder en una carpeta en el escritorio donde vamos a trabajar, entonces si queremos cambiar esa carpeta a ese working directory, ese directorio de trabajo, utilizamos set wd de Working Directory y escribimos la ruta entre comillas de donde queremos ir, donde está nuestra carpeta de trabajo actual. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a su archivo está en el escritorio, en el desktop, simplemente tienen que escribir este set working directory y entre comillas la vía para ir al escritorio. Entonces, simplemente ponen este simbolito raro que no me acuerdo cómo se llama, slash y desktop. Y ya esto hace que R ponga su escritorio como directorio de trabajo. ¿Ok? Y otra forma más fácil de hacerlo es utilizando el mouse por clic. Entonces ustedes se van a sesión
En sesión hay una carpeta, una opción que es Set Working Directory y después seleccionar directorio. Y cuando abren este archivo de seleccionar directorio, él les va a abrir una pantalla y en esta pantalla pueden ir a seleccionar la carpeta dándole clic, que es la forma más fácil. Por ejemplo, acá yo lo hice y seleccioné el escritorio y él les va a imprimir el comando en la consola. Entonces copien ese comando que está en la consola y lo pegan en su script. Con eso ustedes saben que ya setearon el working directory. Van a tener la información en el script donde pusieron su directorio de trabajo. ¿Ok? Y el tercer paso es cargar los datos. Entonces, después de que ustedes tienen el archivo en el formato correcto, en la carpeta, y le dijeron a R dónde está esa carpeta, es simplemente utilizar, y si el formato es delimitado por comas, es utilizar este comando para leer el archivo que esté delimitado por comas. Entonces, acá ustedes ven que es .csv, que es el archivo que está delimitado por comas. Si es texto, es txt, txt. Y esto depende del formato en el cual ustedes hayan guardado el archivo. Entonces, en RStudio ustedes simplemente pueden escribir también read punto y le dan tab y les sale todos los posibles archivos en los cuales ustedes pueden leer. ¿Ok? Entonces, de nuevo, buena práctica es guardarlo delimitado por comas. Y esto se lo asignamos a X. Entonces ya todo este archivo va a quedar en el nombre como la variable X. Entonces eso les va a ahorrar tiempo para no ingresar esos datos de nuevo. ¿Ok? Y para ver los datos o ver los datos que ingresaron, simplemente le dan X y los imprimen en la pantalla. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un trabajo. Para esto vamos a dividir el grupo en grupos de 5 y de 5 o de 6. Y vamos a tener 4 grupos, entonces nosotros nos vamos a mover dentro de los grupos para que asegurarnos que todos estemos trabajando y que todos estemos entendiendo. ¿Ok? Entonces, para esta actividad necesitamos crear una carpeta que se llama test en el escritorio. Descarguen el archivo que les habíamos enviado que estaba en la página web, que es Data One, y guárdelo en esa carpeta. Y después de esto, abran ese archivo Excel y guárdelo delimitado por comas. Después de editarlo, si ven algo mal con ese archivo, edítenlo. Y utilicen la función para leer el archivo en R. ¿Ok? Entonces tienen que también decirle a R dónde está su archivo y después leer el archivo. ¿Ok? Y después de eso, imprímalo en la pantalla. Entonces, entonces Vivi va a separar el salón en salones más pequeños. Listo, ya vieron que hay cosas muy sencillas como leer esto que se necesitan práctica porque a veces escribimos, por ejemplo, la extensión es CSV, pero lo escribimos CBS y por ese tipo de errores no se pueden leer los archivos. O sí, o estamos llamando como por la extensión del archivo que no es. Entonces, todas esas cosas son de práctica y hay muchas cosas que son mecánicas, que yo ya las hago mecánicas y se me olvida a veces, por ejemplo, cómo termina el archivo que no es CSV, sino CSV. Entonces, son cosas que tienen que mecanizar y tienen que básicamente practicar. Entonces, la primera parte del ejercicio era modificar ese Excel, quitarle los nombres raros. Entonces, el Excel que yo les envié tenía paréntesis, tenía signos de interrogación, y la idea es modificarlo para que los nombres quedaran fáciles de entender para R. ¿Ok? Y después de setear el directorio de trabajo, el archivo el comando que deben utilizar para leerlo es simplemente, acá le asigné el archivo a data. Entonces simplemente leer el archivo con una extensión de CSV y cargar el archivo. Vimos que en mi consola, si yo escribo este comando,
me van a imprimir el archivo organizado, pero en uno de los salones pequeños vimos que fue necesario escribir coma separado por comas, o sea, básicamente escribir la coma, el comando sep, y igual a separado por comas. Eh, pero como acá estamos especificando que el archivo que estamos leyendo está delimitado por comas, con esto debería ser suficiente. ¿Ok? Pero pues vimos que hay algunos que no aparecen así, no les imprime así. Pero después de guardarlos, simplemente le escribimos data, que fue la variable que le asignamos, y ya imprime la tabla que queremos. ¿Listo? Entonces, yo asumo que ustedes obtuvieron un mensaje de alerta, ¿cierto? Un warning message. Algunos de ustedes tuvieron que obtener este mensaje. Este mensaje básicamente lo que les está diciendo es que el archivo no tiene un espacio al final de los datos. Entonces, la forma de arreglar este problema, no es necesario arreglarlo, pero si ustedes quieren leer ese mensaje, si les sale ese warning, ustedes deben chequear en Google qué significa eso, porque aun cuando warning está, el comando está corriendo, eh, puede que haya un error con sus análisis. Entonces simplemente es un mensaje de alerta. Y la forma de arreglar este error es simplemente ir al final de sus datos en un editor de texto, darle enter y ya con eso ingresan la línea final de código que R básicamente está pidiendo acá. Pero no se tienen que preocupar porque acá cargaron los datos exitosamente. Entonces, el punto de estos warnings es que hay dos tipos de mensajes que saca R. Unos que son errores y otros que son de advertencia. Entonces, los que son de advertencia es bueno saber qué es lo que está diciendo R, pero básicamente el código aún está corriendo. Cuando es un error, que por ejemplo ustedes están tratando de cargar archivos con la extensión diferente, entonces eso R no lo reconoce y no puede trabajar con ello. Entonces, hay dos, pues esa es la importante diferencia entre esos dos tipos de mensaje. Y si ustedes no están obteniendo un error o un warning y no saben qué es, busquen en Google, porque muchas personas tuvieron el mismo error que ustedes están teniendo en su código y alguien ya encontró la solución, entonces, o alguien se las va a explicar. Entonces, busquen en Google y con eso pueden encontrar la solución de sus inconvenientes. Hay varias opciones cuando se leen los archivos. Entonces, una que vimos en uno de los salones es que estaban teniendo problema para leer archivo porque no estaban especificando el problema, el modo en que se está separando eh, los archivos. Entonces, para especificarle a R con qué carácter se está separando las columnas, se utiliza este set. Si queremos decirle a R que nuestro archivo tiene encabezado, utilizamos header igual a T. Este T es de true. Si nuestro archivo no tiene encabezado, le dejamos F de false. Para especificar cómo estamos codificando nuestros NAs, les ponemos esta función. Para saltar algunas líneas de texto, algunas filas, utilizamos skip. Por defecto es 0, entonces va a leer todo el archivo. Si queremos solo leer algunas líneas específicas o filas específicas de nuestro archivo, utilizamos -1. Utilizamos en rows y acá el número de la fila que queremos identificar. Por defecto es -1. Entonces, básicamente, -1 quiere decir que va a imprimir absolutamente todo. Entonces, estos son simplemente formas de leer el archivo para comenzar como a jugar con él y ser específicos en lo que queremos que. Entonces, por ejemplo, nuestro archivo de Data One, si queremos que el archivo no tenga nombres, simplemente lo leemos así tal cual, como lo hicimos, usando el comando para leerlo.
pero si queremos asignarle los primeros valores de la columna como nombres de las filas, que van a ser nuestras especies en este caso, entonces simplemente le vamos a escribir este comando, que es una opción que tiene cuando vamos a leer los archivos, de row punto names igual a 1. Este 1 es que quiere decir que row es filas, que los nombres de las filas están en la columna número 1. Entonces, esta es la columna número 1, que son las especies, y después de decirle a R que los nombres de mis muestras en la columna número 1, simplemente me van a quitar este nombre de especies en la columna y me lo va a asignar, o sea, me lo va a quitar como variable y me lo va a asignar como nombres. Entonces es importante porque al hacer esto yo voy a tener el encabezado, el nombre de mis variables y acá como fila el nombre de mis muestras. ¿Ok? Entonces es más fácil para manipular después. Y hay muchísimas otras formas de almacenar los datos. Lo pueden utilizar en el formato normal de Excel, en TXT, en muchos formatos. Eso también depende del análisis que ustedes están haciendo. Mientras más sean avanzados sus análisis, más formatos diferentes hay. Si quieren utilizar datos de secuenciación, datos filogenéticos, datos de mapas geográficos, entonces todos estos son formatos diferentes. Y la forma de saber cuál es el formato que ustedes necesitan importar depende de su estudio y pues una forma fácil de hacer es utilizando Google o de consultar cómo averiguar el formato que ustedes desean. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Entonces ya sabemos cómo cargar los datos en R, o al menos tenemos una idea de cómo cargar los datos en R y qué tipos de datos deberíamos ingresar a R. Entonces, en R es bastante, hay muchos objetos o muchos tipos de datos y es eh, importante es conocerlos porque muchas de las cosas que queramos hacer en R dependen de los datos que tengamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer operaciones matemáticas, pero los tipos de datos que tenemos están almacenados como palabras, no vamos a poder hacer ninguna operación matemática. Entonces, por eso es importante estar familiarizados con el tipo de objetos o de datos que tiene R. ¿Listo? Por ejemplo, si queremos redondear un número con este comando, con round, pero ponemos 8.11 entre comillas, R todo lo que tenga comillas lo va a reconocer como un carácter, Y eso quiere decir que lo va a reconocer es como una palabra o como algo de texto. Entonces, si aplicamos esta fórmula a un carácter, vamos a obtener un error porque esta función está esperando que pongamos un número. Entonces, este es el ejemplo de ponerlo. Sí. Entonces, para saber qué tipo de datos tenemos, podemos utilizar class como de clase y vemos que si lo ponemos entre comillas, el mismo número si le ponemos comillas va a ser un carácter y si lo ponemos sin comillas va a ser una variable numérica. ¿Ok? Entonces por eso nos preocupan los objetos en R. Y esto es súper común, es frustrante siempre, pero especialmente al inicio cuando comenzamos a trabajar con R, porque hay muchas formas de datos y muchas veces los programas o las funciones no corren porque estamos ingresando los datos que no son. Entonces es una forma fácil de obtener errores en R. Y una vez asignemos cada variable a R, cada una de estas variables va a ser un objeto en nuestro espacio de trabajo. Entonces, básicamente nosotros vamos a llenar este espacio de trabajo con muchos objetos y debemos entender todos estos objetos. Entonces, hay dos cosas de las que vamos a hablar. Primero es tipos de datos y segundo son las estructuras en las cuales almacenamos esos datos. Entonces, los tipos de datos es como si almacenamos como números, como
caracteres, como factores, esos son los tipos de datos. Y la estructura es cómo los vamos a almacenar, como matrices, como data frames, como arreglos. Entonces, primero vamos a hablar de los tipos de datos. Entonces, hay 5 que son los más comunes, los numéricos, los enteros o los integers. Entonces, básicamente esos son números. Los numerics pueden tener decimales, los otros son números enteros. Eh, Podemos utilizar o tener que son palabras o letras. Entonces todos estos vienen entre comillas, es fácil de identificarlos. Podemos tener datos lógicos, que básicamente es tener true or false. Y tenemos factores. Estos factores son importantes cuando queremos tener categorías en nuestros análisis. Entonces, cuando tenemos tratamientos o localidades y vamos a hacer nuestros análisis por esas categorías. Entonces ahí tenemos o debemos tener factores. Entonces, muchas veces es obvio el tipo de datos que tenemos, pero algunas veces no tanto. Por ejemplo, si tenemos este vector con unos, podría ser un tipo de dato de números enteros o un tipo de dato numérico. Pero lo importante es tener una idea de qué tipo de datos tenemos en nuestros análisis, porque eso nos permite hacer los análisis que queramos. ¿Ok? Entonces, un objeto lógico básicamente es si es verdad o es falso. Y este tipo de objetos lógicos se utilizan para hacer comparaciones, son supremamente útiles para hacer comparaciones. Entonces, si queremos saber una comparación pequeña, si 5 es menor que 2, solo pueden escribir eso en R y ellos le van a, pues R les va a imprimir que no es verdad, que eso es falso. Y para hacer comparaciones hay varias formas. Está el menor que, mayor que, el igual. Este es importante, igual en R no es solo un igual, ustedes tienen que poner dos iguales para que sea igual algo. Y no es igual, es el signo de admiración y un símbolo de igual. ¿Ok? Entonces esas son como las comparaciones más comunes. Eh, Hablando de caracteres y de factores, entonces factores es básicamente tener categorías o niveles en nuestros análisis. Entonces, si tenemos una base de datos que tenga información de ranas y sapos, va a tener dos niveles diferentes en los cuales vamos a hacer nuestros análisis y partidos políticos, en fin, es simplemente categoría. Los caracteres es tener palabras, puede ser ciudades o nombres, es simplemente almacenar nuestros datos como palabras. ¿Ok? Entonces, generemos algunos objetos. Si queremos generar números, simplemente asignemos un número a una categoría que se llame myNumeric o mi número. Si queremos generar un carácter, simplemente ponemos una palabra entre comillas. Si queremos generar un valor lógico, tenemos la opción de hacer true or false. Y es importante que R reconoce true o T mayúscula como lo mismo. Entonces ustedes pueden escribir true o si no quieren gastar tiempo, simplemente T mayúscula y R lo reconoce igual. Y para hacer factores, una forma fácil de hacer factores es asignarle una variable como myFactor. Mi punto es acá, utilizando la función factor, puedo transformar un carácter en un factor. Entonces, básicamente esta función factor transforma lo que yo le ponga entre paréntesis y lo vuelve factor. Entonces, ya con eso, si ustedes ven en su espacio de trabajo, van a tener las variables guardadas como carácter, my factor, my logical, my numeric. Y acá les va a decir cómo están almacenados los datos. Dime, Juliana. No entendí muy bien lo de los factores. Lo de cómo transformarlo para No, que, ¿qué es? O sea, ¿cómo se define el objeto o qué es? eh, por ejemplo, tú tienes
un análisis de suelos y tienes dos contenidos de fósforo y un control sin contenido de fósforo, ¿cierto? Entonces tu factor puede ser control, tratamiento 1 y tratamiento 2. Esos van a ser tus factores Listo. Ok, en tu gracias. estudio. ¿Ok? Entonces, uno lo que tiene cuando ingresa los datos en R es un archivo con una columna de tratamientos. Entonces, tienes 100 muestras, 50 muestras son los controles, 25 es tratamiento 1, 25 tratamiento 2 y tú tienes eso en una columna. Entonces, uno lo que puede hacer en R es decirle que esa columna tiene tus factores. Entonces, cuando le das esa información a R, R va a reconocer que tu análisis tiene 3 niveles: control, tratamiento 1 y tratamiento 2. ¿Ok? Entonces, con eso puedes hacer ANOVAs y las comparaciones o los análisis que quieras. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, primero ya entendemos que hay varios tipos de datos y ahora queremos saber es que si no tenemos ni idea qué tipo de datos es un archivo, cómo hacer. Entonces hay una fórmula, una función que es str de structure y él le va a dar la estructura del archivo que usted ponga entre paréntesis. Entonces si ustedes crearon las variables de números, caracteres que vimos en la diapositiva anterior, simplemente escriban str y entre paréntesis la variable en la que ustedes quieren saber qué estructura es. Entonces, él les va a decir qué tipo de estructura tienen. Y otra forma de saber qué tipo de estructura o de clase son los datos es, recuerden, utilizando la función class. ¿Ok? Eh, entonces, eso es para saber qué tipo de funciones tenemos, pero también hay otra forma de forzar los datos a hacer algo diferente de lo que ingresamos en R. Entonces, por ejemplo, acá creamos una variable que es numérica, que es 42.5, pero nosotros por alguna razón queremos que hacer el análisis con un carácter. Entonces, para hacer eso, nosotros ponemos as como punto y la función que queremos utilizar. Entonces, asCharacter va a forzar lo que pongamos entre paréntesis a hacer un carácter. ¿Ok? Entonces, ustedes ven que acá era un número y cuando lo forzo con asCharacter, esta misma variable ya va a quedar entre comillas. Entonces, ya me la cambió a hacer un carácter. ¿Ok? Lo mismo as factor, as numeric. Entonces, siempre que quiero forzar algo a hacer una cosa diferente, puedo utilizar ese as punto y la función a la cual lo quiero transformar. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otro ejercicio y para este, la base de datos que está en R que se llama islands. Y vamos a utilizar la función str para saber qué tipo de estructura tiene esta base de datos. ¿Ok? Y vamos a transformar el objeto island a factores y después a caracteres. ¿Ok? Y por último, vamos a crear los datos lógicos que sea true or false, que escriban los valores de island que sean mayores a 12.50. ¿Listo? Entonces, para ver la estructura del archivo, tienen que escribir str y el archivo. Entonces acá vemos que tiene una estructura numérica, son muchos números y tiene los nombres que tienen un atributo, que son los names de estos archivos. Entonces tiene 48 nombres y 48 números. ¿Ok? Entonces para transformar a factores o a caracteres, simplemente se utiliza la función, el comando as punto y factor si queremos transformar a factores y caracteres. Una pregunta que me hacía era que no estaba muy claro lo de factores. Entonces, básicamente para los factores... Okay. Yeah. Para pasar a factores, o la importancia de pasar a factores es tener estas categorías. Estas categorías las podemos meter manualmente
pero lo que normalmente se hace cuando ingresamos los datos en R es que si tenemos datos que vienen de 3 localidades diferentes y esa va a ser nuestra categoría, eso va a ser nuestro factor y lo cual vamos a utilizar para hacer nuestros análisis, vamos a asignar la información que está en esa columna como factores. Entonces, si tenemos 3 localidades, no importa si vamos a tener 20.000 o 100 datos, si en esa columna solo tiene 3 localidades diferentes, vamos a tener 3 categorías diferentes o 3 niveles diferentes. Entonces, con eso, pues eso nos permite hacer las comparaciones, hacer los análisis y eso es la importancia de tener o identificar los factores en nuestros análisis. Y lo último que debemos hacer es hacer una prueba lógica de si los valores en Islands eran mayor que 1252 y para eso simplemente tenemos que utilizar el dato que estamos interesados, que es tiene valores numéricos y utilizar el mayor que y el número. Entonces, si ustedes imprimen eso, ellos van a darle una salida de cuándo se cumple, si es verdadero o falso esta condición. Entonces esto vamos a aprender más adelante, que es súper útil para hacer filtros y demás pruebas en R. ¿Ok? Listo. Después de saber, y yo sé que esto es un poquito confuso, por eso necesitan un poquito de paciencia y pues vamos a tomarnos el tiempo para tratar de aprender juntos. Entonces esos son el tipo de datos y ahora les voy a complicar más la vida porque vamos a hablar de estructura. Entonces ya sabemos qué tipo de datos podemos almacenar, pero esos datos podemos almacenarlos en diferentes formas. Entonces podemos almacenarlos como vectores, como matrices, como arreglos, como data frames o como listas. Y cada uno tiene su estilo o sus diferencias. Entonces, la diferencia más importante es que los vectores, las matrices y los arreglos solo almacenan un tipo de datos. Ustedes solo pueden tener caracteres allá o números o factores. Solo pueden almacenar un tipo de datos. Y los data frames y las listas pueden almacenar múltiples tipos de datos. Entonces, por eso muchas veces data frame es uno de los más comunes en investigación porque podemos guardar factores, caracteres y números en el mismo archivo. Entonces, la forma más sencilla de almacenar los datos es en los vectores, como ya aprendimos. Simplemente se concatenan varios elementos que pueden ser de cualquier tipo. Y básicamente es como si tuviéramos una fila o una columna en estos datos. Entonces, como ven, podemos almacenar tipos de datos numéricos o caracteres en estos vectores. Y también podemos volver factores si queremos crear diferentes niveles. Entonces es lo mismo, creamos una lista, un vector y antes de crear el vector o escribir la lista de los vectores, escribimos la función factores. Entonces con eso tenemos niveles. Lo de factores, entiendo, es algo un poquito confuso. Es más fácil de entender cuando ustedes están haciendo el análisis, que ven las categorías y ven la necesidad de hacer los factores. ¿Ok? Y también pueden ser vectores de pruebas lógicas, simplemente poner true and false en estos vectores. ¿Ok? Una forma fácil de generar vectores es generar números, sea aleatoriamente o de forma consecutiva. Entonces, una forma fácil de hacer números entre 1 y 10, por ejemplo, o entre cualquier número que ustedes quieran, es utilizar 2 puntos. Estos 2 puntos que están en la mitad, lo que quieren decir es, escríbame números que van de 1 a 10. Y él, por defecto, lo separa cada una unidad. Entonces, si pongo de 1 a 10, voy a tener 1, 2, 3, hasta 10. Todos van a separados por 1. Otra forma de hacer lo mismo, bueno, algo parecido, es con el comando sec. Y entonces, básicamente, uno debe ingresar dónde quiere comenzar, hasta qué número quiere llegar
y by es cuán seguido quiere que le imprima los números. Por defecto es 1, entonces si ustedes no escriben este argumento opcional de by, les va a imprimir exactamente lo mismo que les imprimo acá, los números de 1 a 10, porque les están diciendo que empiecen en 1 y terminen en 10. Pero si les especifican que lo quieren cada 2 números, lo que le va a imprimir es cada 2 números. Entonces va a imprimir los números de 1 hasta 10, empezando en 1 y saltándose 1 de por medio. Entonces, como ustedes ven, llega solo hasta 9 porque el siguiente número cuando se salta es 11, pero pues 11 ya es más grande que 10, entonces no lo va a imprimir. Okay. Otra forma de hacer estas secuencias fáciles de números es utilizando el mismo comando sec. Y acá empezamos en 1, terminamos en 10. Y acá con este comando lo que le especificamos a R es que queremos una vector de exactamente 5 números. Entonces él va a tomar las márgenes de los números que le estamos dando y va a ir esto en partes iguales y nos va a generar 5 números en ese rango de números. ¿Ok? Otra forma de generar números, y todo esto es como para que vayan entrenándose en generar números o vectores. Forma es con rep, de repetir. Entonces acá básicamente el primer argumento es el número que queremos repetir y el segundo argumento es cuántas veces lo queremos repetir. Todo esto lo pueden ir escribiendo en R como para que vayan teniendo registro de esto. Bueno, y lo interesante es que esto puede sonar como que no es muy útil, pero sí lo es. Por ejemplo, si queremos tener una categoría de una columna con 3 diferentes categorías en orden. Entonces podemos crear un vector que vaya de 1 a 3 y después podemos utilizar este rep. Y decir que esa variable que le asignamos ese vector lo repita 4 veces. Entonces lo que va a hacer es repetir 1, 2, 3, 4 veces. Entonces siempre que acabe el vector lo vuelve a repetir con el primer número del vector y hasta que lo termine. Si le digo que me repita esa categoría, pero quiero exactamente que me imprima 10 números, acuérdense en, lo que él recicla los vectores. Entonces él va a comenzar con el primer dato de ese vector, va a imprimir los 3 que tiene, porque solo tiene 3, y va a repetir eso hasta llegar a la longitud de 10, que es la que le estamos especificando. Entonces, como el décimo número es 1, ahí acaba. O sea, lo va a imprimir hasta ahí porque le estamos especificando sea 10. Entonces, R en todos sus siempre recicla estos argumentos. Y para las pruebas lógicas, podemos utilizar, que esto fue lo que hicimos en la actividad, básicamente lo mismo, podemos generar vectores de esta forma también. Y tenemos el vector de la variable A, que son los números de 1 a 5, y queremos saber cuándo se cumple la condición de que A sea mayor a 3. Entonces, él básicamente nos va a explicar, a imprimir cuando la condición es verdadera, que en este caso solo es 4 y 5, y cuando es falsa. Entonces, siempre que utilizamos mayor, es que sea mayor. 3 es igual a 3, entonces me va a decir que es falso. Entonces, si queremos que sea mayor o igual, tenemos que utilizar el igual. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se nos va a imprimir que 3 es verdadero, que esa condición es verdadera. Entonces, como ven, los vectores son útiles para muchas cosas, pero en investigación nosotros no solo recopilamos información en una columna o una fila, siempre o generalmente es más complejo. Entonces, por eso utilizamos data frame o matrices. Entonces, una matriz es un archivo que tiene columnas y que tiene filas. Pero recuerden que solo puede almacenar un tipo de datos, sea numérico, sea caracteres, sea lo que sea, solo es un tipo de datos. Y la forma para construir una matriz es simplemente darle matrix, abrir espacio,
Por ejemplo, quiero una matriz que tenga números del 1 al 6. Entonces, puedo especificar cuántas filas quiero y cuántas columnas quiero. Y esto by row quiere decir que me lo va a llenar simplemente por columnas. Entonces, si by row es true, quiere decir que me lo va a llenar por filas. A lo que me refiero con que lo va a llenar por columnas es, miren que quiero generar números de 1 a 6. Entonces, como puse que es falso, que no me lo llenen por filas, entonces lo va a comenzar a llenar por columnas. Entonces, 1, 2, 3, sigue cuando se acaba el número de filas que le especifiqué acá, que eran 3. Entonces, sigue con la siguiente columna. Y esto es una matriz en R. Entonces, mire que todos son números. Y ya tengo filas, 3 filas y 2 columnas. ¿Ok? Cuando quiero, en caso de que quiera poner, en este ejemplo, creé la matriz solo con línea de comandos para crearla. Pero si yo tengo 3 vectores diferentes y quiero generar una matriz con esos 3 vectores, que es algo que es muy común, entonces partamos del hecho que en estos 3 vectores tenemos 3 categorías diferentes. Tenemos datos que son lógicos, tenemos caracteres y tenemos números. Entonces la forma de poner junta esa información en una matriz es utilizando C de columna, y bind es como pegar, como juntar. Entonces, si bind y los vectores que queremos juntar es la forma de juntar los vectores por columna. Entonces ustedes ven que como los pegué por columna, todos los vectores de X están en la primera columna, los de Y en la segunda columna y los de Z en la tercera columna. Todos ellos tenían diferente categoría, pero lo que hace la matriz, como él solo acepta una sola clase de datos, es transformar todos los datos a lo que ella piensa que es lo mejor, y en este caso lo mejor para ella es caracteres. Entonces miren que ahora todos les ponen comillas. Entonces eso es importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar con matrices que solo aceptan un tipo de datos. Otra forma de juntar los datos en una matriz es utilizando rbind. R es de fila, de row. Entonces, en este caso también las pone juntas, pero la forma en que las pone juntas es diferente, porque ahora todos los valores de X están en la primera fila, los de Y en la segunda fila y los de Z en la tercera fila. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de poner varios vectores junto a la misma matriz. Sí, y esto es como el ejemplo de cómo estaban los vectores antes de meterlos a la matriz. Entonces teníamos un valor que era lógico, factor y numérico, y después de meterlo a la matriz todos son caracteres. Entonces me los unió. Un arreglo array es básicamente una combinación de matrices, y básicamente lo que hace es, además de las 2 dimensiones que tiene una matriz normal, crea una tercera dimensión. Entonces podemos tener como matrices sobrelapadas entre ellas. Una forma fácil de verlo, bueno, para crearlo es array, y podemos tener 2 vectores, en este caso uno que tiene una longitud de 6 y el otro de 3. Entonces concatenamos el vector 1 y el vector 2 y le especificamos las dimensiones que queremos en este arreglo. Entonces le decimos que queremos 3 filas, 3 columnas y 3 diferentes matrices. Entonces básicamente vamos a ver esto que está acá, como este cubo tridimensional que vemos acá. Entonces, la primer matriz todos van a ser 3 por 3. La primera matriz, que sería la primera que está en esta gráfica, tiene 3 filas, 3 columnas. Después tenemos otra matriz que la especifica por este coma y coma, y este número quiere decir es el número de la matriz que está dentro de ese arreglo. Y es estructura un poquito más compleja. No se preocupen por este tipo de arreglos. Esto lo utilizan más que todos los que hacen los paquetes para programar y compactar más la información. ¿Ok? Y este es el más común, data frames. Entonces lo bueno de data frames es que es parecido a las matrices, pero con la importante diferencia
de que él almacena todas las variables como uno las pone, como uno las mete básicamente. Entonces, en este ejemplo tengo variables lógicas, caracteres y números, y cuando los meto en un data frame, él los mantiene en el mismo formato, lo cual es bueno para hacer los análisis. ¿Ok? Y algo que deben recordar es que cuando ustedes quieren poner vectores juntos, pero los vectores no tienen la misma longitud, él les va a botar un error. Él no les va a dejar poner juntos y básicamente les va a decir que la longitud no es la misma y no las puede juntar. Entonces, sí, para que tengan eso en cuenta. Entonces, recuerden que para juntar vectores y matrices pueden utilizar cbind por rbind, y para juntarlos en un data frame simplemente utilizan data.frame y los vectores que quieren juntar. ¿Ok? Y ahora esta es la última estructura que les voy a mostrar y es una de las más complejas, que son las listas. Entonces, las listas es básicamente un objeto de objetos. Entonces, en una lista ustedes pueden tener vectores, pueden tener arreglos, pueden tener matrices y pueden tener data frames. Entonces, es un objeto, es una colección de objetos, básicamente. ¿Ok? Y cómo funcionan las listas. Si queremos, por ejemplo, tenemos un data frame, un carácter y una matriz, entonces simplemente le damos que queremos tener todos esos archivos en una lista, y si imprimimos esa lista, vamos a tener los 3 archivos aparte. Entonces, como ven, acá tengo my data frame que que conserva las características de valores lógicos, numéricos y caracteres. Tengo otro archivo que es myCharacter, que solo es un carácter, entre comillas, y la matriz. Entonces, la forma en acceder a eso es con los corchetes o los paréntesis cuadrados. Si queremos ir a el primer elemento de una lista, tenemos que abrir 2 veces los corchetes cuadrados o los paréntesis cuadrados y poner el número para especificar que queremos ir a cuál elemento de la lista queremos ir. ¿Ok? Sí, entonces es algo complejo, pero es cuestión de familiarizarse un poquito con R y, y ustedes lo van mecanizando. Entonces, eh, recuerden que los data frames tal vez son los más comunes, la forma más común de almacenar los datos, y tal vez es una de las cuales ustedes van a utilizar más. Entonces acuérdense que estos data frames son importantes porque ustedes pueden combinar varios tipos de datos en este tipo, en esta estructura de datos de R. ¿Ok? Y la confusión de la estructura de datos es una fuente muy común de errores. Muchos programas, por ejemplo, en genética requieren matrices, y muchas veces uno trata de usar data frames y no lo reconocen. Entonces, es como tener en cuenta eso, siempre chequear en la función o paquete que ustedes estén utilizando qué tipo de dato está esperando y estructura está esperando que ustedes ingresen, ¿ok? Y siempre es posible convertirlo. Entonces, si queremos que sea un data frame, podemos poner as data frame. Si queremos que sea una matriz, podemos poner as matrix y los datos que queremos, el objeto que queremos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Yo creo que acá no necesitamos separarnos porque no es tan complejo. Entonces, por favor, creen un vector numérico que tenga 3 elementos, que sea 1, 5 y 10. Verifiquen la estructura de ese elemento y después conviértanlo a factor. Entonces ahí pueden utilizar as factor
y el vector que quieren. Y después pongan este factor, se me olvidó escribir acá, nombren una variable nueva cuando lo conviertan a factor y después pongan estos dos elementos en una lista. ¿Ok? Y después de que hagan eso, verifiquen la clase de esa lista con class. Ah, listo, ¿cómo van? Yo voy en la tercera, en el tercer punto. Genial. Listo. Entonces, para crear el vector, pues ya sabemos crear los vectores, que es con la C. Acuérdense, creo que siempre trato de decir eso porque al principio yo siempre olvidaba escribir la C. Entonces es importante escribir la C de concatenar al inicio. Entonces, después tiene que crear el vector y después para chequear la estructura simplemente es str y la estructura que tienen. Entonces tienen un elemento numérico. ¿Ok? Para ponerlo como factor, entonces siempre utilicen as, punto y lo que quieren transformar, en este caso factor. Y en este caso yo le asigné eso a una variable que se llama factor vector. ¿Ok? Y después creamos nuestra lista. Entonces para lista solo ponemos list, la función list, y los dos vectores o factores que queremos, los dos objetos que queremos meter en nuestra lista o poner en nuestra lista. Y después imprimimos. Entonces lo que quería que vieran es que cuando ustedes imprimen la lista que acabaron de crear, tienen dos objetos en esa lista. Entonces el primero es el vector. Y la identificación del número, del orden del objeto es este que está entre los dos corchetes cuadrados. Entonces su elemento número 1 es el vector que tienen y su elemento número 2 es el factor. Entonces ese factor tiene los datos 1, 5 y 2 y los niveles 1, 5 y 2. ¿Ok? Algo que me preguntaba Gustavo, si mal no estoy, es en el caso de este archivo puede tener 10.000 datos, 10.000, 1, 5 y 2, pero acá él va a especificar en los niveles que solo tiene 3 niveles. ¿Okay? Entonces acá pues solo tiene 3 datos, solo van a aparecer 3 datos y 3 niveles, pero en caso de que tuvieran muchos más datos y solo estos 3 niveles, solo van a aparecer los 3 niveles acá abajo. ¿Ok? Y para chequear la estructura de el archivo que
tenemos, simplemente es con class y el nombre de la lista que creamos y tenemos la información de que es una lista. Ok. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos? Ya tenemos una idea de qué es RStudio, por qué es importante, cómo cargar los datos, cuáles son las estructuras más comunes en R, cómo crear vectores, cómo verificar y cambiar los tipos de datos y cómo unir los vectores en matrices, data frame, listas y demás. Okay.